Yo quisiera seguir con nuestro tema que durante 18 entregas hemos estado compartiendo: los hábitos de los sabios, los hábitos de los íntegros. Y hoy vamos a estar dando continuación a lo que son los hábitos de los sabios en cuanto al manejo de sus finanzas personales. Independientemente de la falta de oportunidades, independientemente de la pobreza, a pesar de las desventajas sociales que algunas personas pueden tener, a pesar de la mala distribución de los recursos, aun cuando el 80% de los recursos a nivel mundial están en el 20% de la población, a pesar de todas esas desventajas que alguien pueda alegar, que son las causas de sus precariedades, de sus carencias materiales, hay una alta probabilidad de que muchos de los problemas financieros que enfrentamos se deben a un manejo no sabio de los recursos, mucho o poco que tenemos. Por eso es la importancia dentro de los hábitos de los sabios, es cómo manejar los recursos económicos que Dios nos permite tener, sean muchos o sean pocos. Por eso hemos hecho una lista, probablemente no definitiva, pero sí de las principales causas que llevan a las personas a tener un manejo torpe de sus recursos. La he clasificado en dos partes: los malos hábitos que tienen que ver con el corazón, con raíces directamente del pecado, de nuestras insatisfacciones, de querer aparentar lo que no somos, de una falta de conciencia y de identidad de nuestra realidad, problemas del corazón por marginar los principios bíblicos y lo que Dios ha decretado. Y la segunda parte tiene que ver con la organización y esquemas que probablemente no son pecaminosos, pero el no tomarlos en cuenta pueden llevarnos a un mal manejo de nuestras finanzas. He podido notar en este proceso, no solamente ahora, sino con muchos años de anticipación, que muchas personas que tienen libertad económica, que podríamos decir que les sobra el dinero, no le prestan mucha atención a esto, y mucho menos a un pastor de un barrio. Porque ellos señalan que ¿qué puede decirle una persona que tiene menos recursos económicos sobre cómo manejar el dinero? Porque las personas piensan que la conciencia de manejar bien una o otra cosa de nuestras vidas tiene que ver con la abundancia del que tenga. Y eso es totalmente falso. Una persona puede tener mucho dinero y no saber nada de cómo se debe manejar sabiamente el dinero. Lo podemos ver en muchos artistas, atletas, que en un momento determinado tuvieron muchos recursos y hoy están en la indigencia. Atletas que dieron un salto enorme de la pobreza a las riquezas, y su crecimiento económico fue mucho más rápido que su capacidad de asimilar el estatus nuevo en términos económicos estaban viviendo. Pero esa es la tendencia de los seres humanos. ¿Qué consejo me puede dar una persona a mí sobre crianza de los hijos si no tiene hijos? ¿Qué consejo me puede dar a mí sobre el matrimonio una persona que es soltera? ¿Qué consejos económicos me puede dar una persona a mí que tenga menos que yo? ¿Qué consejo me puede dar una persona a mí que tenga menos experiencia en tal o cual tema? Así somos.
Creemos que la sabiduría viene por la abundancia de lo que podemos manejar, sea el tema que sea, lo cual no es cierto. Una persona soltera quizás no tenga la experiencia, quizás no tenga la práctica, pero puede darme a mí un consejo de cómo debo tratar a mi familia. Lo puede dar de manera teórica, pero eso no quiere decir que no sea correcto su consejo. Una persona soltera que no tenga hijos puede darse cuenta si un padre está teniendo mala práctica o no con sus hijos, aunque no sea casado. No tiene que ser casado. Una persona también puede darse cuenta si otro que tiene mucho más recursos que él está haciendo o no un buen uso de los recursos económicos, aunque tenga menos. Por eso yo creo que es competencia de todos prestar atención a cómo las personas sabias manejan sus recursos. Fíjese que no estoy diciendo cómo los ricos manejan sus recursos, cómo las personas sabias deben manejarlo, independientemente del nivel económico que tengan. La sabiduría no tiene que ver con riquezas, tiene que ver con un manejo sensato de nuestras vidas pautados por la palabra de Dios. La semana en que estuvimos hablando de esos hábitos de los sabios, decíamos que hay muchas personas que son sabias, que no son creyentes y que tienen recursos y que manejan estos recursos de la misma manera en que lo plantea la Escritura, aunque no sean seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque la verdad es una sola y todo el que vive en la verdad va a coincidir, porque la verdad es una sola. Y la verdad, a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, es Jesucristo. Y la verdad es la verdad, no importa quién la niegue, y la verdad es la verdad, no importa quién lo diga. La verdad es una sola. Y hablábamos en la última entrega de esta serie de que en esos malos hábitos que tengan que ver con el corazón, mencionábamos 4. Y lo voy a simplemente enunciar a manera de repaso. Y el primero que mencionáramos es compras impulsivas, ya sean físicas, por tiendas virtuales o por redes sociales. Me gusta eso, me lo están ofertando mientras estoy en la computadora, en el celular, vengo y lo compro. Y tenemos que hacer un ejercicio de dominio propio. Nosotros no podemos comprar todo lo que nos gusta, no podemos hacer todo lo que nos gusta. De hecho, siempre reitero lo mismo, no hacemos lo que nos gusta, sino lo que es correcto. No siempre lo que a mí me gusta será correcto. No siempre el impulso que yo tenga para hacer algo será lo que es correcto. Yo no puedo poner mis gustos y preferencias como determinantes para yo hacer algo. Porque muchas veces lo que me gusta y lo que me conviene no coincide. Nosotros no hacemos lo que nos gusta, sino lo que es correcto. En mi caso, casi siempre hago lo que debo. A veces, quizás, lo que quiero. ¿Por qué? Porque no siempre lo que yo quiero es lo correcto. Quien hace lo que quiere, vivirá errando. Las personas que dicen, déjate llevar por los impulsos de tu corazón, eso no es un buen consejo. ¿Cuántas diabluras le vienen al alma, le vienen a la mente a uno? Por lo tanto, yo voy a aplicar lo que el apóstol Pablo me enseña en la Escritura. Romanos 7, 21 y 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de la mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo, en este capítulo 7, viene haciendo una serie de declaraciones y esta, la del versículo 24, es la última y es una declaración doble. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias a Dios por Jesucristo. Miserable de mí por esta lucha interior que tengo
No termino de enfrentarme a una batalla cuando ya viene otra. Eso es, no hago lo que quiero, sino lo que debo. Eso hago, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer simplemente lo que me viene al corazón, sino lo que es correcto. Y eso lo aplicamos a todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el deseo impulsivo o compulsivo de comprar. Número 2, vivir más allá de nuestras posibilidades. Eso es un mal hábito. Tenemos que vivir de acuerdo a la realidad que tenemos. ¿Cuántas cosas nosotros no quisiéramos? ¿Cuántas cosas yo no deseo? Incluso que mediante un esfuerzo extraordinario pudieran estar a mi alcance hacerla, pero no la hago. ¿Por qué? Porque tengo que vivir de acuerdo a las posibilidades que el Señor me da. Nunca sacrifiques tu paz por comodidad o por placer. Quien sacrifica la paz por una cosa o por la otra, en poco tiempo se quedará sin nada. Yo lo ilustro de la siguiente manera. Primero cito un texto de la Escritura. Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Y Eclesiastés capítulo 3 se caracteriza porque todo tiene su tiempo. No es que no te vayas de vacaciones, no es que no te compre algo que te guste, aunque no lo necesites, pero siempre de acuerdo a tus posibilidades. En vez de tomar un avión para irte de vacaciones a otro país, vete en carro a otra provincia. Todo tiene su tiempo. Probablemente tu deseo no coincide con el momento de hacerlo. Por eso tenemos que esperar y vivir de acuerdo a las posibilidades que Dios nos ha permitido vivir en el momento. Lo ilustro de esta manera y soy enfático. Hay un cobrador o una cobradora, una realidad llamada Doña Deuda. Doña Deuda, cuando ella quiere que tú tengas algo, es la persona más amable y dulce que hay. Sonriente, condescendiente, una persona con la cual todo el mundo quiere vivir cuando Doña Deuda te quiere seducir. Doña Deuda te dice, mira, te ofrezco esta comodidad. Ay, Doña Deuda, yo no tengo con qué pagar. No tiene que darme nada ahora. Doña Deuda viene al trabajo y te dice, pruébate estos zapatos. Ay, es que yo tengo mucho, pero óyeme, pensaba en ti desde que me llegaron. No se lo enseñé a nadie porque son para ti. Pruébatelo, úsalo y si no te gustan, tú me lo devuelves. Y Doña Deuda viene ofertando cosas, ofertas ropa, viajes, comodidades, cuadros, bicuí, muñecos, de todo. ¿Qué Doña Deuda no oferta? No oferta medicina, no oferta educación, no oferta nada de los artículos que son esenciales para la vida. Lo que oferta son cosas de las cuales podemos vivir sin ellas. Pero Doña Deuda es especialista en eso. Y nosotros caemos en la seducción de Doña Deuda. Nos lo llevamos para la casa, lo que sea, lo usamos un par de veces y en el momento que estamos más tranquilos, ahí está Doña Deuda llamándonos. Y Doña Deuda, que antes era tan dulce, ahora es agria y amarga. Y nos llama domingo en la tarde, sábado en la noche, lunes en la mañana. Cuando nosotros llegamos al trabajo, ahí está Doña Deuda. Cuando nosotros no queremos vivir de acuerdo a las posibilidades, lo que hemos sucumbido a los encantos de Doña Deuda, ya sea por la comodidad, por el placer, por la ostentación, en poco tiempo entonces Doña Deuda nos quitará todo. Nos quitará
la comodidad, nos quitará el placer y lo único que tenemos para vivir tranquilo es la paz y también nos lo quitará por querer vivir por encima de las comodidades. En tercer lugar, un mal uso de los recursos que Dios nos da es un mal uso de las tarjetas de crédito. Lo que usted compra con la tarjeta de crédito, ese dinero no es suyo, es un préstamo. Y hay personas que se pasan la vida entera navajeando máquinas de tarjeta de crédito. Donde quiera que pase, ahí la pasan, creyendo que ese dinero es de usted. Ese dinero no es suyo. Y tarde o temprano tendrá que pagarlo. Un cuarto mal hábito es confundir caprichos con necesidades. El tema aquí es gastar el dinero de las necesidades reales en las necesidades creadas. Hay necesidades reales, lo que nosotros necesitamos esencialmente para vivir, y las necesidades creadas que la realidad u otros, incluyendo a Doña Deuda, nos ha dicho que nos queda bien o que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa? Que creemos que porque nos sobra podemos gastar ese dinero en lo que queremos. Entonces gastamos el dinero, los recursos de las necesidades reales por las necesidades creadas, que son los caprichos. Vivimos en un mundo de imprevistos y ninguno de nosotros puede decir que no. Un accidente, que Dios nos libre, una enfermedad catastrófica, una emergencia real. Y cuando vamos a buscar para enfrentarla no tenemos. ¿Por qué? Porque el dinero o los recursos de las necesidades reales o imprevistos se gastaron en necesidades creadas o caprichos. Entonces no tenemos para enfrentar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la única salida? Recurrir a Doña Deuda para poder enfrentar esas situaciones. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? ¿Por qué dice eso? O sea, el dinero, los recursos, hay que gastarlo en lo real, en lo necesario, en lo pertinente. Y eso incluye no solamente yo solventar mis necesidades, sino también ayudar a otros. Pero también dice el texto, en lo que no sacia, no te puedes llevar de lo que tus ojos ven, porque dice la Escritura que los ojos nunca se cansan de mirar. Lo único que llena es Cristo, pero tú dejándote llevar de lo que ven tus ojos, nunca serás saciado. Y nos volveremos acumuladores comprando cosas que lo usamos una y otra vez y después las desechamos. No confundas las necesidades reales por las necesidades creadas. En quinto lugar, y esto lo vamos a ver nuevo hoy, un mal hábito es no pagar las cuentas. No es de cristiano y de una persona seria y honesta poder pagar deudas y no hacerlo. No es de una persona cristiana y una persona honesta endeudarse y después no querer pagar. En otras palabras, no es de cristiano ser mala paga. No es de cristiano decir préstame tanto y después no pagarlo. Y el mala paga dice, no, hombre, no, él no tiene. Además, fueron poco dinero que le pedí prestado. Hombre, no, él se le olvida. ¡No! Mala paga, pague. ¿Por qué? Porque la Escritura nos manda eso. Y hay personas que no son cristianas y son personas que pagan sus cuentas. Hacer truco, robarse, evadir, nada de eso es de personas cristianas. Nosotros, como creyentes, tenemos que ver que la Biblia nos advierte de las terribles consecuencias que pueden venir sobre las personas que quieren o pueden saldar sus deudas y no lo hacen, por mínimas que crean que son o porque cree que el acreedor no la necesita. No, pero él no necesita. Además fue poco lo que yo le pedí prestado, eso no es nada.
Mira cómo vive, él tiene, eso le sobra. No, pero si usted pidió prestado, pague. No se haga el loco o la loca con la deuda. Personas, incluyendo algunas que se dicen cristianas, no tienen la predisposición ni la voluntad de pagar. Incluso viven de la cultura del tumbe o de hacerse los locos con las deudas porque creen que es algo normal. Y hay gente tan mala paga que tiene muchísima deuda pudiendo iniciar un plan para pagarla y duermen bien. Tranquilo, porque ya están inmersos en la cultura de no pagar. Yo simplemente, porque no estoy hablando de ese tema y no quiero detenerme aquí nada más, pero yo creo que 3 textos bíblicos deben ser suficientes para estremecer y ablandar el codo de los malapagas. Mire lo que dice aquí. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Salmo 37, 21. El impío. Y la palabra impío no solamente no se aplica a toda persona que no conoce al Señor, sino a una persona que vive de manera perversa, en abierta oposición a Dios. Hay personas en las Escrituras que no eran seguidoras del Señor y se presentan como personas nobles, no son salvas, pero aquí habla del impío, una persona de corazón duro, hostil a Dios, indiferente al prójimo. Dice que ese tipo de persona pide prestado y no paga, no le importa pagar. Si usted debe y puede pagar, pague. Y si usted es una persona cristiana, si no quiere pagar, entonces usted necesita conocer a Cristo como Señor y Salvador para que le ablande el corazón y le ablande el codo. No puede haber un corazón blando y un codo endurecido. De hecho, hay muchas personas que dicen ser cristianas y son tacañas. No, eso es una contraposición. El tacaño dice, no, lo que pasa es que yo administro bien mi dinero. No, usted es tacaño, duro. No puede ir al lejano oeste porque lo van a matar, no desenfunda rápido. Parece que tiene cangrejos en los bolsillos, que cuando lo va a entrar tiene que sacar la mano rápido. No puede existir una persona tacaña y cristiana a la vez. El tacaño que es cristiano o la persona que es tacaña se seduce a sí misma diciendo, no, lo que pasa es que yo administro bien el dinero. De eso vamos a hablar más adelante. Que para eso hay un escenario exclusivo para él. Dice la Escritura, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Proverbio 22:7. Mientras usted deba, usted es un esclavo. Y Cristo nos vino a liberar de todo aquello que nos oprime. Y muchas personas viven cogiendo prestado por malos hábitos, por torpeza y por pecados. Quiere decir que mientras usted no paga, usted es un esclavo del acreedor. Romanos 13, versículos 7 y 8 dicen, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No debas. Hay gente que tiene las posibilidades de pagar y calentando el dinero que no es de ellos. ¡Pague! Porque si usted tomó prestado, ese dinero, como bien dice el término, prestado no es suyo. Usted tiene que devolverlo, incluyendo el dinero de las tarjetas de crédito. El impío pide prestado y no paga. Y si yo no puedo pagar, bueno, yo entiendo que hay casos donde las personas no pueden pagar.
aparentemente. Entonces, usted debe buscar ayuda que se le oriente, pero tiene que tener la predisposición. Una cosa es que usted no tenga el efectivo y la manera de pagar, pero tiene que tener la predisposición de pagar, debe tener la actitud, la intención de pagar. Y yo sé que hay casos complejos, entonces usted debe ir donde un consejero financiero, aquí le podemos ayudar, e ir donde ese consejero financiero y decirle, esta es mi realidad. Y lo primero que tiene que hacer una persona que no puede pagar es dar la cara, no esconderse. Debe ser responsable. Y si es un préstamo doméstico, es decir, que no es a una institución financiera, no se esconda. Vaya donde esa persona, aunque le ponga la cara de este tamaño, porque el que debe es usted. No se esconda. El otro le está llamando. De repente, antes del préstamo, usted siempre levantaba el celular. Ahora no hay quien lo encuentre. Y en esta categoría están los obreros técnicos, plomeros, herreros, carpinteros, mecánicos, todo ese tipo de gente. Sastre, todo el que hace un trabajo de servicio que no entrega a tiempo el trabajo. Y cuando la persona que contrata el trabajo está llamándolo, no aparecen. Y yo he pasado por experiencias como esa. Y yo no digo cuál es el oficio del anticristo, para que nadie se ofenda aquí. Pero yo lo descubrí, el oficio del anticristo, yo lo descubrí. Porque yo he tratado con ciertos técnicos obreros que yo dije, pero de esto es que vive el anticristo, por la experiencia. Técnicos, obreros, que tú contratas, mandas a hacer algo. Y te dicen, sí, voy saliendo. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso. Voz populi, voz del pueblo, voz de Dios. Mira, ¿por dónde tú vienes? Estoy en un tapón. Te espero. Sí, no se me mueva de ahí. Pero eso es a las 10 de la mañana. Más tarde, como a las 5 de la tarde, ¿por dónde viene? No, en el tapón todavía. Eso no es de personas honestas. Y mucho menos de personas que dicen que han sido lavadas por la sangre de Cristo. Eso son deudas, porque usted recibió un dinero por ese trabajo. Y ese dinero que se le dio por ese trabajo es para que usted cumpla, no solamente con el trabajo, sino que cumpla con un trabajo bien hecho, de acuerdo a los términos y en el tiempo que se le dijo o se estimó que ese trabajo iba a estar listo. Número 6, dentro de los malos hábitos, es lo que algunos llaman esnobismo. ¿Qué es el esnobismo? Viene del inglés snob. Y aunque hay diversas opiniones de lo que significa ese término y su etimología, el diccionario Merriam-Webster, dentro de todas las posibilidades del origen etimológico de este término, una de las que me parece más interesante se refiere a quienes durante la Edad Media vivían en el palacio imperial dentro de los muros del palacio imperial. No sé si ustedes lo han visto en la historia o por películas, que está el palacio imperial, el castillo, y hay muchas viviendas alrededor y después vienen los muros de la ciudad. Y para entrar a la ciudad se bajaba un puente que cruzaba normalmente un lago o algo. Esto era como medio de protección. Entonces las personas entraban. Pues los que vivían dentro de esa ciudad intramuro, dentro de los muros, eran personas que pertenecían a la corte y otros no pertenecían a la corte imperial. Unos eran de la nobleza y otros no eran de la nobleza, aunque vivían dentro o en las inmediaciones del palacio imperial. Según lo que dice esta fuente,
a aquellos que vivían en esa demarcación, pero que no eran de la nobleza, se le ponía una inscripción en la casa que decía sine nobilitate en latín. ¿Qué significa sin nobleza? De ahí viene el término snob, S-N-O-B, sine nobilitate, sin nobleza. ¿Por qué? Porque estas personas que vivían en las demarcaciones del Palacio Imperial, aunque no eran de la nobleza, se creían de ella. Y la verdadera nobleza y la realidad se encargaban de recordarle a estas personas que ellos no pertenecían a esas clases. Así es la realidad. Esa es la odiosa lucha de clases de la que hablan algunas doctrinas políticas. Unos que quieren pertenecer y los otros que se resisten a aceptarlo. Sine nobilitate, snob, de donde viene el término snobista. El snobista es una persona que tiene fascinación con los ricos. Le gusta estar con los ricos. Le gusta aparentar ser ricos. Y les gustan los hábitos de los ricos con una sola diferencia o un pequeño detalle. Ellos no son ricos. Y estas personas sufren mucho porque quieren estar codeándose con los ricos. Y tú le preguntas por cierta familia, sí, ellos saben todo lo de las riquezas y la nobleza y de la oligarquía y de las clases sociales de altas esferas. Les gustan las cosas de alta gama y hacen líos, se meten en deuda para estar ahí patinando porque tienen que saber por dónde pisan porque cuando viene a ver dan un resbalón. Y a esta gente le gusta usar todo de marca. Y si la marca se puede exhibir, mucho mejor para aparentar ser rico. Uno de los hombres más ricos del mundo dijo, en vez de comprar una cartera de $300 para guardar 20, cómprate una de 20 y guarda 300. Es lógico. Pero esta es una crisis de identidad. Y estas personas viven puenteando y de préstamos en préstamos para solventar su imagen de que ellos pertenecen a una clase a la cual en la realidad no pertenecen. Pero la Biblia se pronuncia sobre esto. Miren lo que dice Proverbios 13:7. Hay quien pretende ser rico, y la versión dominicana dice, y está en olla. Proverbios 13:7 dice, hay quien pretende ser rico y nada tiene. Y hay quien pretende ser pobre y tiene gran fortuna. Ahí están de aquellos que se hacen lo chiquito para que lo carguen. Y yo digo, depende del peso. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna porque se salió de la esfera de las apariencias y de usar los medios materiales como instrumento de aceptación social. El que me quiera aceptar, que me acepte, pero que me acepte por lo que yo soy, por mi dignidad, no que me lleve o yo mismo llevarme a una presión social, tomando préstamos y viviendo en una simulación para buscar aceptación de los demás. De quien nosotros debemos buscar aceptación es de aquel que nos ha aceptado tal y como somos, nuestro Señor Dios. Lo único que exige de nosotros, es amor, santidad, piedad,
Lo único que sí es de nosotros es desarrollar las disciplinas espirituales, las virtudes espirituales que acompañan a todo aquel que tiene a Cristo. Lo único que demanda de nosotros es que seamos sensibles al que tiene menos y es más desfavorecido que nosotros y le demos. El que hurte, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso sí demanda el Señor. Si te piden caminar una milla, camina una extra. Si te piden la capa, déjale también la túnica. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que exige el Señor. Yo vi con pena, y se lo recomiendo, un documental que se llama Los Dandis del Congo. Los Dandis del Congo. Como su nombre lo indica, son de la República Centroafricana del Congo, en África. Y estos individuos se caracterizan, son esnovistas, se caracterizan por comprar ropa de marcas de alta gama. Y los entrevistan. Y ellos dicen, yo ahorré para comprarme estos zapatos. Tuve que decidir entre si compraba una finca para poder cultivarla y poder vivir de ella o comprarme estos zapatos. Y me compré los zapatos. Mi esposa, dice uno de ellos, no sabe cuánto cuestan estos zapatos. Y esas personas hablan de ropas, una prenda de vestir, una chaqueta, unos zapatos, unos pantalones de 5,000 libras esterlinas. Cuando le falta lo esencial para vivir. Viven en casas con pisos de tierra, desvencijadas, cayéndose, con una cañada de aguas negras pasándole por el lado. Y su gran placer es vestirse de expresatura de manera extravagante, como dirían los modistas italianos, y comenzar a exhibirse por las calles de tierra, de piedra y lodo de su comarca. Una crisis de identidad. Quien cae en la trampa de la publicidad, de lo que nos dicen, lo que nosotros tenemos que hacer para ser aceptados, lo que creen en la mentira que todavía sigue reciclando la serpiente, vivirán intranquilos, sin paz y sin gozo. Porque ¿sabe qué pasa? Después que esas personas prescinden de tantas cosas para aparentar lo que no son, creyendo que por eso lo van a recibir, se van a dar duros con la realidad. Porque dicen los sociólogos que las clases sociales no se suicidan, es decir, las que son de la misma clase se cuidan y se protegen entre ellas, principalmente las de arriba. Hay quien pretende ser rico y nada tiene. No pretendas ser lo que no eres, ni con comentarios, ni con tus apariencias. Porque si realmente eres libre en Cristo, no solamente eres libre de la perdición eterna, sino de todas las ataduras que voluntariamente nosotros queremos venir a hacernos. Si somos libres en Cristo, entonces yo no debo de tener ningún tipo de temor de presentarme tal y como soy. Aún con mis defectos pecaminosos, aún como pastor lo digo, que yo no quiero que nadie me idealice y vender una imagen de cómo soy. Trato de ser lo más auténtico posible. Y si hay alguna virtud y si hay alguna conquista, se debe a la gracia de Cristo en mi vida. Mis hermanos, a libertad nos llamó Cristo. Si Cristo te hizo libre, entonces no insista
en ir al calabozo y ponerte las cadenas y los cepos que Él te quitó en la cruz del Calvario. Por eso, cuando hablamos de malos hábitos, yo creo que este es uno de los peores, que arruinan las vidas, creyendo que si llegan allí serán aceptados por las personas a las que ellos quieren ser y recibir aceptación. Increíblemente, en el mundo artístico, nosotros vemos, y es algo que no lo voy a decir por primera vez, lo he dicho en otras ocasiones, vemos tantos artistas con belleza, con fama, con talentos, y han terminado suicidándose. ¿Sabe por qué? Porque estaban vacíos, se pasaron toda su vida, porque el mundo de los artistas, de esos artistas que son celebridades, que son megaestrellas, esa vida no es fácil, como la vida de los grandes atletas. Es un mundo muy competitivo. Tienen que entrenar mucho. Los actores conocidos por todo el mundo tienen que aprenderse esos parlamentos de memoria, ese guión. Es una lucha. Y durar horas y horas y horas de grabación y repitiendo una toma. Y la presión de que eso salga bien. Y de que si tiene una mala actuación en esta película, por hablar de los actores, entonces posiblemente no te van a buscar para la próxima. Y es sacrificando mucho. Y esa persona logra el éxito. Se ganó un premio que lo reconocieron como mejor actor. Y en medio de toda aquella celebración, la insatisfacción y la falsa identidad sale a flote y lo daña todo, como lo hemos visto. Y después de ese periodo de éxtasis viene una profunda depresión y tienen que recurrir a sustancias para buscar en una sustancia lo que la realidad no le ha podido dar. Algunos de ellos, muy famosos, terminan atentando contra su vida. Pero los fans los admiran. Y todo el mundo quiere ser como ellos, menos ellos mismos. Porque el único que llena se llama Jesucristo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Por eso, hermanos, la semana que viene seguiremos viendo lo que nos falta, pero nos pueden faltar incluso algunos temas que tratar. Incluso podemos tener carencia de algunas cosas esenciales para vivir. Lo que no nos puede faltar es Cristo gobernando nuestras vidas. Porque si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y si hay alguien aquí, en esta mañana, que no tiene a Cristo, ahora, hoy, en este momento, es la oportunidad que el Señor te da para que vengas a Él. En ocasiones hay personas que no piensan en eso, pero por lo que hemos dicho, yo quiero que tú pienses en esto y vengas a Cristo, quien no rechaza, quien no miente, y cuando más lo necesite, o tú creas que no lo necesita, como quiera, ahí estará Él. Cerremos nuestros ojos. Iglesia de Cristo, el Señor te liberó. No te encadenes con lo pasajero. Amigo, amiga que no tiene a Cristo, ven a Él. Si alguien te invitó o viniste solo, sola, acércatele a un servidor, a alguien y diga, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Si tú entendiste su palabra, probablemente es porque el Señor te hizo entender, porque nadie entiende la palabra, a menos que el Señor tenga un propósito en ella. Por eso,
Este es el momento de arreglar cuentas con el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella y en estos momentos te rogamos que tú completes tu obra y tú traigas a ti lo que son tuyos. Y a tu pueblo, Señor, te pido que tú nos sigas guiando y guardando para tu gloria. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén.